Bienvenidos a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Español cuarto grado, bloque 1. Práctica social del lenguaje 1. Exponer un tema de interés. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que recuperes y organices información para exponer un tema que te interese. Una vez más, gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Regálanos tu like, es muy importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. Lo que conozco. En equipos comenten las experiencias que han tenido al exponer un tema. Expliquen qué hicieron para organizar y presentar la información. Tuvimos que realizar una investigación y organizar la información en láminas, dividida en introducción, desarrollo y conclusión. Respondan estas preguntas. ¿Cómo eligieron el tema? Por votación, lluvia de ideas, temas de interés, de acuerdo con los libros de la biblioteca. ¿Cómo obtuvieron la información? Por medio de una investigación de Internet y de la biblioteca. ¿Cómo la organizaron? Elegimos la información y la fuimos organizando del tema general y subtemas de mayor importancia al de menor importancia. ¿Qué apoyos gráficos utilizaron al exponer? Cartulinas, carteles, diapositivas de PowerPoint. Cada equipo exponga sus comentarios y respuestas ante sus compañeros. Después, grupalmente, enlisten los aspectos que consideren importantes para preparar la exposición de un tema. Elegir un tema, investigar información relacionada con el tema, organizar la información, elaborar un guión para la exposición, diseñar y elaborar apoyos para la exposición. A partir de lo anterior, redacten sus conclusiones y completen la tabla. Veamos la tabla. Aspectos a considerar en una exposición. Primer punto, elegir un tema que sea de interés para la mayoría. Segundo punto, investigar información relacionada con el tema. Es conveniente plantear preguntas que guíen la búsqueda. Siguiente punto, organizar la información. Se organiza a partir del tema principal y subtemas, de acuerdo a la importancia de la información. Siguiente, elaborar un guión para la exposición. Se puede realizar en tarjetas blancas, poniendo los puntos más importantes que no se nos deben olvidar al exponer. Diseñar y elaborar apoyos para la exposición. Se pueden elaborar carteles o diapositivas del tema que vayan de acuerdo con la información que se va exponiendo. Conclusión. Que para exponer se requiere llevar a cabo una investigación, crear un guión de apoyo y usar recursos gráficos como ilustraciones, mapas o esquemas. De Internet y de la biblioteca, elegimos la información y la fuimos organizando como tema general y subtemas de acuerdo a la importancia de los datos. La elección del tema. Organizados en equipos, propongan temas para investigar y exponer. Procuren que sean de interés para ustedes y para el público al que dirigirán la exposición. Cada equipo presente el tema propuesto y escríbalo en el pizarrón. Recuerden explicar por qué les interesa. Para organizar la información pueden utilizar una tabla como la siguiente. Visualizamos la tabla. Tenemos una tabla con 3 títulos: equipo, tema e importancia. Son las 3 columnas. Para el primer equipo, tema: los dinosaurios, su importancia. A la mayoría de los niños nos gusta saber cómo vivían. Habitaron la Tierra hace millones de años y eran muy grandes. Hay explicaciones distintas de por qué desaparecieron. Equipo 2. Tema: los volcanes. Importancia. A muchas personas les interesan porque viven cerca de ellos. En México hay algunos que están activos y sería bueno saber qué hacer en caso de que hagan erupción. Queremos conocer cómo nos afectan las erupciones volcánicas. Equipo 3. Tema: los animales marinos. Importancia. A las costas de Baja California cada año llegan las ballenas grises y queremos saber por qué. Algunos hemos visto películas de tiburones y queremos saber si son tan peligrosos
¿Cómo los presentan? Vivimos cerca de la costa y nos gustaría saber más sobre los animales que habitan en esta zona. Equipo 4. Tema: las vacunas. Importancia. Las vacunas sirven para prevenir enfermedades. La mayoría de los niños tienen temor cuando los van a vacunar. Por eso es importante que sepan qué les puede pasar si no se vacunan. Queremos saber quién las inventó y cuántas hay que ponerse. Equipo 5. Tema: los animales del desierto. Importancia. Pueden vivir con muy poca agua y tienen hábitos nocturnos. Queremos saber cómo se alimentan los animales herbívoros en el desierto si casi no hay plantas. Queremos conocer cuáles son los animales que existen en los desiertos mexicanos. Temas para investigar y exponer. Tenemos también una tabla con temas de interés. Equipo, tema e importancia. Equipo 1. Tema: el calentamiento global. Importancia. Se dice que tenemos muchos cambios de clima por el calentamiento global y todo lo que hagamos en ahorro energético y cuidado de los recursos servirá para evitar este calentamiento. Equipo 2. Tema: los animales en peligro de extinción. Importancia. Se escucha y se ve en muchas noticias y programas de los animales que dentro de poco dejarán de existir. Equipo 3. Tema: los dinosaurios. Importancia. Es un tema importante porque les gusta a los niños, ya que son animales muy diferentes a los que conocemos. Entre todos elijan el tema que más les interese investigar. Es importante que analicen todas las propuestas y valoren la disponibilidad de material de consulta acerca del mismo. Aquí ustedes van a colocar el nombre del tema que sea de interés para su investigación. La redacción de las preguntas. Después de seleccionar el tema, piensen qué les gustaría saber y dar a conocer a la gente. Luego, redacten las preguntas que les ayudarán a buscar y seleccionar la información relevante. Revisen las preguntas sobre los animales marinos del siguiente ejemplo. En particular, fíjense y comenten qué recurso gráfico se utiliza para indicar que se está haciendo una pregunta. Visualizamos el ejemplo. Tema: los animales marinos. Preguntas para guiar la investigación. ¿Cuántas especies de animales viven en el mar? ¿Cómo logran respirar los animales que viven bajo del agua? ¿Qué tipo de animales habitan los mares? ¿Cuáles son las características de algunos de esos animales? Consideren el ejemplo anterior para redactar las preguntas que se relacionan con su tema. Formen equipos y distribúyanselas, así se asegurarán de que todos participen y asuman la responsabilidad de la búsqueda de información. Recuerden que consultar varias fuentes les permite comparar datos y elegir los que les parezcan más adecuados y confiables. Veamos las preguntas para nuestro tema. Contamos con dos temas de ejemplo: el calentamiento global y los dinosaurios. Preguntas para el tema: el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? ¿Qué lo origina? ¿Cuáles son las consecuencias de este? ¿Cómo podemos disminuirlo? Las preguntas para el tema: los dinosaurios. ¿En qué época aparecieron los dinosaurios? ¿Cuándo se extinguieron? ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué comían? La investigación. Lean el siguiente texto que se utilizó para realizar la investigación sobre los animales del mar. Leemos el texto. La vida en el mar. La Tierra es un planeta cubierto por agua en un 70%. El número y variedad de seres vivos que hay en el mar es impresionante. La mayoría está cerca de la superficie y las zonas costeras, pero existe vida hasta en lo más hondo del océano. Grandes y pequeños. En el mundo existen más de 20.000 especies de peces, desde el diminuto gobio enano, más pequeño que la yema de un dedo, hasta el tiburón ballena, más grande que un autobús. Todos respiran mediante branquias, que extraen el oxígeno del agua. Especies letales.
Algunos de los animales más venenosos viven en el mar. Las babosas de mar, por ejemplo, usan el veneno para defenderse de los depredadores, mientras que las medusas lo usan para cazar. Inyectan a sus presas un veneno paralizante y las devoran. El titán sumergido. La ballena es el animal más grande del mundo. Aunque parece un pez, en realidad es un mamífero. Se alimenta y se reproduce bajo el agua, pero tiene que salir a respirar a la superficie. Como tiene los orificios nasales en la parte superior del cráneo, puede respirar sin sacar la cabeza del agua. Tortugas al poder. La tortuga es un reptil que vive en el mar desde hace 200 millones de años. Está perfectamente adaptada. Utiliza las fuertes aletas delanteras como remos y las traseras más pequeñas como timón. Tiene un caparazón ligero y estilizado, que le permite moverse con facilidad bajo el agua. Si está activa, una tortuga tiene que salir a la superficie para respirar unos minutos, pero cuando descansa puede pasar 2 horas bajo el agua. Los océanos. La vida en el océano es dura. Los peces pequeños suelen vivir en grupos llamados bancos, para estar más protegidos. También hay otros que aprovechan la cercanía de los corales o del suelo marino para esconderse de los depredadores. Rápido y mortal. Los tiburones que viven en alta mar son rapidísimos. Su poderosa cola, su cuerpo alargado y su hocico puntiagudo son perfectos para navegar a toda máquina. Los más grandes, como el tiburón oceánico de puntas blancas, son más lentos y robustos, pero aún así son capaces de lanzarse hacia la presa a la velocidad del rayo. Podemos observar la fuente de donde fue extraído el texto. Parte inferior derecha. Analicen la relación entre el contenido del texto anterior y las preguntas que sirvieron para guiar la investigación. Se fueron contestando las preguntas que se hicieron con anterioridad. Así es como se llevó a cabo la investigación. Enseguida, en la tabla de la página siguiente, observen cómo fueron contestadas. Recuerden que para responder una pregunta pueden hacer una cita textual, parafrasear la información o resumirla después de consultar varias fuentes. Tabla de información. Tenemos la tabla de información, preguntas y respuestas. ¿Cuántas especies de animales viven en el mar? Respuesta. Hay más de 20.000 especies de peces en el mundo, las cuales tienen diferentes tamaños, desde el más pequeño que cabe en la yema de un dedo, conocido como gobio enano, hasta el más grande, llamado tiburón ballena. Siguiente pregunta. ¿Cómo logran respirar los animales que viven bajo el agua? Respuesta. Los peces respiran mediante branquias, que extraen el oxígeno del agua. En cambio, otros animales tienen que salir a respirar a la superficie cada determinado tiempo, como las ballenas y las tortugas. ¿Qué tipo de animales habitan los mares? En el mar viven muchos animales distintos, de colores y sin color, como los que habitan en las profundidades, donde no llega la luz solar. Con huesos, vertebrados y sin huesos, invertebrados, de diferentes tamaños, tan chiquitos como un dedo y enormes como un autobús. Inofensivos y tremendamente peligrosos, por ejemplo, los tiburones, las babosas de mar, que usan su veneno para defenderse, o las medusas que lo utilizan para cazar. En fin, hay una gran variedad de animales que conviven: peces, tiburón, mamíferos, ballena, reptiles, tortuga, moluscos, pulpo, ostra, babosa de mar, etc. ¿Cuáles son las características de los tiburones que viven en alta mar? Los tiburones que viven en alta mar son rapidísimos. Su poderosa cola, su cuerpo alargado y su hocico puntiagudo son perfectos para navegar a toda máquina. Los más grandes, como el tiburón oceánico de puntas blancas, son más lentos y robustos, pero aún así son capaces de lanzarse hacia la presa a la velocidad del rayo. Investigación de la práctica. Tenemos aquí la investigación realizada. ¿Qué es el calentamiento global?
El término calentamiento global se refiere al aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra, que se ha detectado en la actualidad, además del continuo aumento que se proyecta a futuro. Nadie pone en duda el aumento de la temperatura global. Lo que todavía genera controversia es la fuente y razón de este aumento de la temperatura. Aún así, la mayor parte de la comunidad científica asegura que hay más de un 90% de certeza que el aumento se debe al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero por las actividades humanas, que incluyen la deforestación y la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Estas conclusiones son avaladas por las academias de ciencia de la mayoría de los países industrializados. ¿Por qué se origina? Por la emisión de gases contaminantes. ¿Cuáles son las consecuencias de este? Que se derritan el hielo de los polos y aumente el nivel del mar. ¿Cómo podemos disminuirlo? Debemos evitar el desecho de sustancias tóxicas, reduciendo la contaminación de los vehículos utilizando catalizadores en los escapes. Usar al máximo la iluminación natural dentro de los ambientes domésticos, utilizar lámparas de bajo consumo, disminuir el uso de combustibles fósiles, gasoil, diésel, querosene, gasolina y aumentar el uso de biocombustibles, biodiesel, etanol. Instalación de sistemas de control de emisión de gases dañinos en las industrias. Las notas para recuperar información. Consulten los textos con los que están trabajando en su investigación y utilicen la información seleccionada para redactar notas que den respuesta a sus preguntas. Al revisar varias fuentes, seguramente encontraron más de una respuesta para cada pregunta. Intégrenlas en una sola. Revisen la tabla que se muestra en la página siguiente y anoten en la tercera columna el tipo de respuesta que se da de acuerdo con las siguientes 3 categorías. Cita textual, copiada tal como aparece en la fuente. Respuesta parafraseada, reproducida de la fuente de consulta, pero con palabras propias o usando sinónimos. Respuesta construida, redactada con palabras propias a partir de la información de 2 o más textos. Mi diccionario. Registra las palabras cuyo significado desconozcas o no comprendas del todo, para que trates de definirlas a partir del contexto. Asimismo, consúltalas en otra fuente de información sobre el mismo tema, o en un diccionario para que verifiques tus hipótesis. Vamos a completar la tabla con el tipo de respuesta de acuerdo a las 3 que se mencionaron. Pregunta, respuesta y el tipo de respuesta. El tipo de respuesta es parafraseada. La respuesta de la primera pregunta: ¿cuántas especies de animales viven en el mar? Son las que leímos anteriormente. La siguiente pregunta: ¿cómo logran respirar los animales que viven bajo el agua? Su tipo de respuesta es parafraseada. De la pregunta ¿qué tipo de animales habitan los mares?, su respuesta es respuesta construida. La respuesta de la pregunta ¿cuáles son las características de los tiburones que viven en alta mar?, su respuesta es cita textual. Veamos el ejemplo de la práctica. Tenemos un texto que dice: el koala llega a tener una longitud corporal de 76 centímetros. El cuerpo es rechoncho, está cubierto de un pelaje espeso, suave y de color gris. Su cabeza es grande y redonda y tiene las orejas peludas y redondeadas. Como cita textual, recuerden que es exactamente la copia de la fuente de donde se tomó, por lo tanto, la primera es cita textual. Vamos a la siguiente. El koala tiene un cuerpo regordete que llega a medir hasta 76 centímetros. Su pelambre es abundante, terso y de color gris.
Sus orejas están cubiertas de abundante pelo en una cabeza grande y redonda. Este texto fue construido. Vamos con el siguiente. El koala es un animal que puede llegar a medir 76 centímetros de largo. Es gordito y tiene el cuerpo cubierto de pelo oscuro, blando y grisáceo. Su cabeza es de gran tamaño comparada con el resto y redondeada. Sus orejas tienen mucho pelo y son también redondas. Este texto es de tipo paráfrasis, tomando en cuenta el primer texto, el original. Las notas finales para la exposición. En su cuaderno, con la idea de darle forma al texto que expondrán, redacten el guión del tema a partir de las notas que prepararon como respuesta a cada pregunta. Para ello, consideren que la información sea suficiente, que se respeten las ideas de los textos originales, que las citas textuales que utilicen estén indicadas con comillas, que las palabras que introducen oraciones interrogativas, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, tengan acento gráfico y vayan acompañadas de sus respectivos signos de interrogación, que los textos sean breves y que las palabras utilizadas para enlazar diferentes ideas y párrafos sean adecuadas, que exista una relación lógica y coherente entre los títulos y el contenido. Texto de la práctica. Tema: el calentamiento global. El término calentamiento global se refiere al aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra, que se ha detectado en la actualidad, además de su continuo aumento que se proyecta a futuro. Nadie pone en duda el aumento de la temperatura global. Lo que todavía genera controversia es la fuente y razón de este aumento de la temperatura. Aún así, la mayor parte de la comunidad científica asegura que hay más de un 90% de certeza de que el aumento se debe al incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero por las actividades humanas, que incluyen la deforestación y la quema de combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón. Estas conclusiones son avaladas por las academias de ciencia de la mayoría de los países industrializados. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de España, comentó que el cambio climático es el desafío más grave que se cierne sobre la vida en la Tierra y exige un nuevo contrato del hombre con la naturaleza. Para disminuirlo debemos evitar el desecho de sustancias tóxicas, reduciendo la contaminación de los vehículos, utilizando catalizadores en los escapes, usar al máximo la iluminación natural dentro de los ambientes domésticos, utilizar lámparas de bajo consumo, disminuir el uso de combustibles fósiles, gasoil, diésel, queroseno, gasolina, y aumentar el uso de biocombustibles, biodiesel, etanol. Instalación de sistemas de control de emisión de gases dañinos en las industrias. Elijan y diseñen los materiales de apoyo que requieren. En este caso, lo más útil será usar carteles. Entre todos, comenten cuáles son sus características principales. Los carteles de apoyo para la exposición. A partir de su guión de exposición, elaboren los carteles de apoyo. Elijan sobre qué tema o subtemas necesitan hacerlos. Consideren que el apoyo visual que les proporcionarán debe servir para organizar información relevante y facilitar su comprensión o ejemplificarla. También cuiden que los textos contengan información relevante del tema y sean breves, que el encabezado, el texto y las ilustraciones se relacionen con el tema y también entre sí, que el formato y la distribución de los recursos gráficos sean los que corresponden con el tipo textual, además de ser atractivos y comprensibles visualmente. Carteles de apoyo para la exposición. Vamos a visualizar algunos carteles.
Tenemos el primer cartel, el efecto invernadero. ¿Qué es? ¿Qué es el cambio climático? En este otro cartel, la Tierra sufre por el cambio climático. Uno más, 10 sencillas acciones para luchar contra el cambio climático. Son carteles que vamos a utilizar para ilustrar mejor nuestra información. La revisión de borradores. Intercambien sus trabajos, el guión para exponer y los materiales de apoyo con otro equipo. Revisen la ortografía de las palabras, el uso del punto y seguido y del punto y aparte, así como el de las mayúsculas después del punto y en nombres propios. Verifiquen el empleo de palabras para relacionar un párrafo con otro y para darle continuidad al texto. Hagan las correcciones que consideren que mejorarán sus textos. Visualizamos el borrador. Este es el borrador del tema el calentamiento global. Producto final. Preparen la versión final de su trabajo, pasen en limpio su último borrador. Es momento de realizar la exposición. Recuerden alternar la información de sus notas con el contenido de los carteles de apoyo. Hablen fuerte y con claridad para que todos escuchen y comprendan lo que digan. Al finalizar, pregunten a sus compañeros si tienen alguna duda respecto a lo presentado o si quieren hacer algún comentario. De ser así, escuchen con atención y traten de responder las dudas que planteen. Visualizamos nuestro producto final. Recuerden que este es un ejemplo, ustedes pueden cambiar su tema por uno que sea de mayor interés para ustedes. El calentamiento global. El término calentamiento global se refiere al aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra, que se ha detectado en la actualidad, además de su continuo aumento que se proyecta a futuro. Nadie pone en duda el aumento de la temperatura global. Lo que todavía genera controversia es la fuente y razón de este aumento de la temperatura. Recuerden que está organizado para exposición. Aquí lo combinamos con los carteles que mostramos hace unos momentos, el efecto invernadero. ¿Qué es y qué es el cambio climático? Continuamos con más información. Lo combinamos con el siguiente cartel, la Tierra sufre por el cambio climático. Seguimos con la exposición haciendo uso de nuestra investigación y sus ilustraciones para enriquecer dicha información. Con esto finalizamos el tema Práctica Social del Lenguaje 1, exponer un tema de interés. Esperando sea de gran utilidad la información para que puedan desarrollar con mayor facilidad las actividades de su libro de texto. Una vez más, gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que sigan desarrollando con mayor facilidad las actividades de su libro de texto, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, es muy importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. Recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.